Continuamos con el desarrollo de la audiencia, esta vez para proferir la sentencia correspondiente. Para eso, debemos partir de la base de que este es un caso en el que se alega la infracción a los derechos de propiedad industrial, de los cuales es titular la parte demandante, por la utilización no autorizada de la marca Un Mundo Único para la identificación de ropa interior masculina. Y es un caso en el que la parte demandada no contestó la demanda. Dado que están verificados los presupuestos procesales y que no se configuró ninguna causal de nulidad que pudiera invalidar lo actuado, es procedente decidir de fondo este asunto. Y vamos a empezar con un aspecto preliminar que es lo relacionado con la legitimación de la parte demandante. En este caso, y como se acredita con las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, existe la marca mixta Un Mundo Único para identificar productos comprendidos dentro de la versión séptima de la clase 25 de la versión séptima de la clasificación internacional de NISA, que incluyen vestidos y que incluye además ropa interior masculina, como se establece en esa misma clasificación. Y adicionalmente, esas certificaciones demuestran que la sociedad demandante es titular de derechos de propiedad industrial sobre esa marca, todo lo cual nos permite concluir que la sociedad demandante está legitimada para el ejercicio de esta acción. En cuanto a la infracción, conforme lo establece el literal D del artículo 155 de la decisión 486, el titular de derechos de propiedad industrial sobre una marca tiene el derecho de impedir a terceros que utilicen un signo idéntico o similar para la identificación de cualquier tipo de productos, siempre que ese comportamiento pueda llevar a generar un riesgo de confusión o de asociación. La ley también establece que en caso de que se trate de la utilización de un signo idéntico para la identificación de productos idénticos, se presumirá ese riesgo de confusión o de asociación. Y en este caso se encuentran verificados todos esos elementos configurativos de la infracción prevista en la norma citada. En este caso, como se acreditó con la confesión presunta de la parte demandada y con las fotografías aportadas en los archivos denominados Photo Funny Brands Store, la parte demandada en su establecimiento comercializa un producto idéntico al que fabrica y comercializa la demandante, ropa interior masculina, y lo identifica con un signo distintivo que es idéntico a aquel respecto del cual ostenta derechos de propiedad industrial la parte demandante. Estos elementos permiten presumir la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, y esta presunción, como todas ellas, genera un efecto en términos procesales, que es la inversión de la carga de la prueba. Le correspondía a la parte demandada desvirtuar la existencia de ese riesgo. Como no lo hizo, podemos tener por demostrada esa circunstancia fáctica y, por lo tanto, configurados todos los elementos que determinan el perfeccionamiento de la infracción que está autorizado para impedir la parte demandante. En cuanto a las infracciones contempladas en los literales A y C del artículo 155 de la decisión 486, ellas no fueron demostradas en este caso. Hablemos de la literal A. El comportamiento que el titular de un derecho de propiedad industrial está habilitado para impedir supone el colocar o aplicar un signo distintivo a un determinado producto o al empaque en el cual se comercializa. En este caso, como se puede concluir sobre la base de la afirmación de la parte demandante, según la cual el origen de los productos que comercializa el demandado se encuentra en China, y dado que en este caso está acreditado que el demandado se limita a la comercialización del producto, pero no a la fabricación, no es posible afirmar que él hubiera colocado o aplicado la marca en el producto o en los empaques, luego la infracción no se configura. Y en cuanto a la infracción establecida en el literal C, que supone que se fabrique, comercialice o que se detenten marquillas, envolturas o empaques en los que se comercialice un producto, volviendo con lo que está acreditado, que el demandado se dedica a la comercialización y no a la fabricación o empaque de los productos, debemos concluir que no se demostró la circunstancia fáctica, el supuesto de hecho que determina la configuración de la infracción. En este caso, por lo tanto, la declaración que se rendirá será únicamente respecto de la configuración de la infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486. Sobre la pretensión indemnizatoria, lo primero por decir es que, como en todo proceso de responsabilidad, la parte demandante tiene la carga de demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización pretende.
y en este ámbito opera con toda su fuerza la regla de congruencia establecida en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Sobre esa base, se debe tener en cuenta que en este caso se alegó la existencia de dos daños específicos. Uno categorizado como un daño emergente, consistente en la dilución de la fuerza distintiva o la pérdida de valor de la marca U Mundo Único sobre la base del comportamiento del demandado. En relación con este daño, la parte demandante propuso un criterio de cuantificación consistente en los gastos necesarios para desarrollar una labor publicitaria orientada a recuperar ese valor de la marca U Mundo Único. Un segundo daño alegado, esta vez en la modalidad de lucro cesante, corresponde a los ingresos dejados de percibir por la parte demandante derivados de los productos U Mundo Único que comercializó el demandado en su establecimiento de comercio. Y como criterio de cuantificación, la demandante propuso el de los beneficios del infractor. En relación con la existencia, iniciamos con el que fue categorizado por la demandante como un daño emergente. En este caso, no es posible acoger la pretensión indemnizatoria en relación con este daño en la medida en que no se acreditó su existencia. En este caso no se aportó ninguna prueba que permita demostrar que la marca U Mundo Único perdió su fuerza distintiva o que esa marca perdió alguna parte de su valor. En primer lugar, porque no hay ninguna prueba en el marco de este proceso que nos lleve a esa conclusión. Y en segundo, porque esa conclusión tampoco se podría configurar sobre la base de la alegada inferior calidad de los productos que comercializa el demandado respecto de los que fabrica y comercializa la demandante. Esto en tanto que esa afirmación, esa circunstancia, la inferior calidad de unos productos respecto de los otros, tampoco fue acreditada, por las siguientes razones. En primer lugar, no hizo parte esa circunstancia fáctica de los hechos confesados por la parte demandada. En las preguntas formuladas en cuestionario escrito durante el día de hoy, no se encontraba la relacionada con la inferior calidad de los productos que comercializa el demandado. Y en cuanto a los hechos contenidos en la demanda o respecto de los cuales operó la confesión presunta, no se afirmaba expresamente, en forma clara, sin que hubiera lugar a alguna elucubración, que la calidad de los productos del demandado era inferior a los del demandante. En la demanda se limitaba a afirmar que las condiciones y las calidades de los productos eran distintas, pero en ningún lado se decía cuál era superior o cuál inferior. Y dado que, conforme lo estableció la jurisprudencia, la confesión debe ser expresa, no podría, sobre la base de esa regla, tenerse por demostrado, o de esa confesión, tenerse por demostrada la circunstancia fáctica que estamos comentando. En segundo lugar, además de que no fue confesado, no hay ninguna prueba que directamente nos permita concluirlo. No fueron aportados ni las muestras de un producto y del otro, de forma tal que se pudiera permitir la comparación y, como se mencionó antes, el documento que fue presentado como un dictamen pericial tiene valor como manifestación de parte. Y esto nos lleva a la tercera razón de esta parte de la sentencia, y es: no podemos tener por acreditada la inferior calidad del producto comercializado por el demandado respecto de los que fabrica y comercializa el demandante, porque lo único que tenemos sobre el particular son afirmaciones de la parte demandante vertidas, por un lado, en ese documento que se presentó como un dictamen pericial, y por el otro, en su declaración de parte. Como ya está claro en este proceso, esas afirmaciones favorables a los intereses de la demandante no tienen valor probatorio, en tanto que no haya pruebas que las respalden. Finalmente, tampoco podría llegarse a esa conclusión sobre la base de la afirmación expuesta en los alegatos de conclusión, según la cual el lugar donde funciona el establecimiento de la parte demandada es reconocido porque allí se comercializan productos falsificados o productos de baja calidad. Por dos razones esta última conclusión. La primera, esa afirmación, esa circunstancia fáctica no es un hecho notorio, por lo tanto no está exento de prueba. Y en segundo lugar, aunque lo fuera y aceptáramos como verdadero el enunciado según el cual en ese lugar es usual que se encuentren productos de baja calidad o falsificados, no podríamos llegar sobre la base de ese enunciado a la conclusión de que en el establecimiento del demandado también se comercializan ese tipo de productos. Si es la regla general en el lugar, no hay nada que nos diga que es el caso particular del demandado. Miremos el segundo daño alegado, correspondiente o categorizado como un lucro cesante. En este caso, dado que la parte demandante es la titular de la marca Un Mundo Único, si un consumidor que está interesado en adquirir un producto identificado con esa marca, es evidente, si existe un consumidor que está interesado en adquirir un producto identificado con esa marca, es evidente que tiene que acudir a la demandante o a una persona autorizada por la demandante.
En ese sentido, si este consumidor interesado en adquirir el producto de las condiciones señaladas acudió a la demandada, es evidente que los ingresos que la demandada percibió por esa venta fueron ingresos dejados de percibir por la parte demandante, la única persona en el entorno de Colombia que tenía el derecho de identificar productos de ropa interior masculina con ese signo distintivo. Esto permite concluir la existencia del daño por lucro cesante alegado en la demanda. Y en cuanto a su cuantificación, dando aplicación a lo establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso, en tanto que en este caso la parte demandante estimó bajo juramento y de forma razonada la cuantía del daño cuya indemnización pretende, será ese valor el que se tendrá como cuantía de la indemnización en este caso, que son 10 millones de pesos. En conclusión, declararé la existencia de la infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486, acogeré las pretensiones consecuenciales señaladas en la demanda, condenaré al demandado a pagar 10 millones de pesos como indemnización a la demandante y adicionalmente, en los términos del artículo 241 de la decisión 486, ordenaré la publicación de esta sentencia condenatoria en un diario de amplia circulación del sector donde funciona el establecimiento del demandado. No ordenaré que se publique o se comunique esta decisión a las personas afectadas en tanto que, como estamos tratando de un producto adquirido por consumidores, de un producto de consumo masivo, no son determinables para efectos de informarles personalmente. Sobre la base de lo expuesto, entonces, el coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, en ejercicio de facultades jurisdiccionales sobre la base del artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declarar que Fray Giovanni Ramírez Gaviria incurrió en la infracción contenida en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. Segundo, y en consecuencia de la anterior declaración, ordenar a Fray Giovanni Ramírez Gaviria lo siguiente. En primer lugar, suspender inmediatamente la comercialización de prendas de vestir identificadas con la marca U Mundo Único que no hubieran sido fabricadas por la sociedad demandante o con su autorización. En segundo lugar, retirar de la exhibición comercial en su establecimiento de comercio denominado Funny Brands Store las prendas identificadas con las marcas U Mundo Único. En tercer lugar, suspender el uso de la expresión U Mundo Único en cualquier forma que ello pudiera realizarse, siempre que tenga una finalidad publicitaria, informativa, promocional o de cualquier forma comercial. Tercero, en los términos del literal G del artículo 241 de la decisión 486, ordeno la publicación de esta providencia a costa del infractor en un diario de amplia circulación en el lugar en el que está ubicado el establecimiento de comercio del demandado. Esta orden deberá cumplirse dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, y en caso de que el demandado no la cumpla, la parte demandante podrá realizar esa publicación. Cuarto, condeno a Fray Giovanni Ramírez Gaviria a pagar a favor de la Sociedad Único Interior SAS dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la suma de 10 millones de pesos. En caso de que incumpla esta orden, deberá pagar intereses de mora a la tasa del 6% efectiva anual. Cuarto, desestimar las demás pretensiones formuladas en la demanda. Y quinto, condenar en costas a la parte demandada. Para ese efecto, fijo como agencias en derecho el 18% de la indemnización concedida en la demanda, que equivale a la suma de 1.800.000 pesos. Ordeno que por secretaría se realice el trámite de liquidación de costes correspondiente. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias. Sin recursos, pero aunque entendería que por tratarse del proceso verbal sumario, como lo ha hecho el despacho, ¿procede o no procede recursos? Quisiera primero que se me contestara esto antes de no procede. Apelación no procede. Ok. Entonces, sin recursos, me atengo a lo dicho por el despacho. Muchas gracias. Con esto terminamos el trámite de este proceso. Gracias.